Hola, soy Melinda Porta y les quiero hablar sobre el programa Bracero. Los Estados Unidos tuvo dos programas braceros. El primero fue entre los años 1917 al 1921. Durante el primer programa, los trabajadores experimentaron mucha discriminación. Los trabajadores también regresaron a casa con pocos ahorros debido a los gastos que tuvieron. Durante los años 20 había un conflicto sobre la inmigración y había muchas personas que querían implementar restricciones inmigratorias. Por supuesto, los agricultores no apoyaban esas restricciones porque ellos podían aprovecharse del trabajo de los braceros y de los trabajadores inmigrantes y pagarles menos de los trabajadores estadounidenses. Les voy a compartir una cita del portavoz del Chamber of Commerce de los Estados Unidos para que tengan una idea de cómo pensaban los políticos de los braceros y los trabajadores inmigrantes en esa época. El portavoz dijo lo siguiente: "We gentlemen are just as anxious as you are not to build the civilization of California or any other western district upon Mexican foundation. We take him because there is nothing else available. We have gone east, west, north, and south, and he is the only manpower available to us." El primer programa bracero duró solo 4 años. El segundo programa bracero duró más de 2 décadas, 22 años para ser exacto. Me enfocaré más hablando sobre el segundo programa bracero. Este programa bracero comenzó en el año 1942 y también se terminó en el año 1964. Les quiero platicar más qué exactamente era el programa bracero. El programa bracero era un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno americano. El programa comenzó durante la Segunda Guerra Mundial porque debido a la guerra los Estados Unidos se encontraban con la necesidad de contratar mano de obra extranjera para los campos agrícolas y el mantenimiento de las vías del tren. El gobierno mexicano sentía que con el primer programa bracero los trabajadores mexicanos no fueron tratados bien. Sufrieron discriminación y que regresaron a casa con pocos ahorros. Para remediar esos problemas, el gobierno mexicano impuso cláusulas en el contrato con los Estados Unidos. En el contrato decía que los braceros no sufrirán discriminación. Los Estados Unidos también se tenían la responsabilidad de pagar el transporte de los trabajadores a los Estados Unidos y de regreso a casa cuando se acababa el contrato. Los braceros también tenían garantizado comida y atención médica. En el contrato también decía que los trabajadores no fueran usados para reemplazar otros trabajadores o para bajar sueldos. Otra cláusula del contrato era que todos los contratos que firmaban los braceros que fueran escritos en español. Obviamente porque la mayoría de ellos no podían leer inglés. También añadieron que 10% del sueldo de los braceros fuera guardado y mandado al Banco Nacional Agrícola, y cuando regresaban los trabajadores a casa, los braceros iban a tener sus ahorros. Los mexicanos que querían participar en este programa iban y se presentaban y presentaban sus papeles de identificación. De ahí les mandaban a otra ciudad en México para revisarlos. Revisaban las manos para ver si tenían callos. Los callos significarían que han hecho trabajo de campo antes y que saben trabajar. Después mandaban a los hombres a los Estados Unidos, a un centro un centro migratorio, pues,
La mayoría de los braceros iban por tren. Allí les revisaban otra vez si tenían alguna enfermedad. Luego de ser revisados, los hombres se desnudaban y pasaban para que les rociaran con DDT. DDT es una pesticida que ahora es prohibida usar en los Estados Unidos. Aquí les muestro una foto de los braceros siendo rociados con la pesticida DDT. Se pueden ver que las personas quienes están rociando la pesticida cubran sus caras. Al contrario, a los braceros que les rociaban por todo el cuerpo sin protección ninguna. Los braceros trabajaban horas largas en el sol. Las jornadas de trabajo podrían ser entre 10 a 12 horas. La herramienta que más usaban era el azadón corto de mano. Los braceros le referían como el cortito. Usando el azadón corto, requería que los braceros estuvieran agachados por 10 a 12 horas todos los días. O sea, esto les provocaba un dolor de espalda, como imaginarán, y un cansancio profundo. Les quiero compartir una cita de un bracero en cuanto a su vida diaria. Se llama Leonardo Villa y él fue bracero desde los 22 años. Él dijo lo siguiente: cuando hacíamos la pizca de lechuga, pepinos y remolacha era muy duro porque teníamos que mantenernos doblados desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era muy difícil el estar doblado todo el día piscando. Tratábamos de una forma u otra de tomar descansos. De vez en cuando usábamos el azadón para sentarnos y tomar un descanso. La mayoría del tiempo nos querían ver doblados y si nos veía el mayordomo descansando, nos decía que siguiéramos trabajando. Aquí les muestro unas fotos de los braceros trabajando usando el azadón corto de mano o el cortito. Además de sufrir jornadas largas en el sol y trabajar 10 a 12 horas agachados, los braceros llegaban a dormir en casitas provisionales con cientos de otros hombres. Porque habían tantas personas en un lugar cerrado, pues había muchas enfermedades respiratorias. Tampoco había mucha protección en contra de los elementos. En el tiempo de frío, pues los hombres trataban de insolar sus casitas provisionales con cartulina. Porque las casas no estaban bien cerradas, había muchos ratones e insectos. Para combatir eso, rociaron todo con DDT y hasta con queroseno. Aquí les muestro unas fotos de una casita provisional donde vivían los braceros durante su tiempo trabajando. Siendo expuestos a tantas pesticidas, muchos braceros se enfermaron años después. Ahora está prohibida la pesticida DDT en los Estados Unidos y en otros países también. Está comprobado que esta pesticida es un carcinógeno. También hay estudios comprobando que siendo expuesto a esta pesticida puede aumentar su riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson o Alzheimer's más que 3 veces que una persona que no haya sido expuesto a esta pesticida. Según el contrato del programa bracero, el 10% del sueldo de los trabajadores iban a ser guardados en un fondo y regresado a los braceros cuando terminaban su contrato. Ese 10% sí fue deducido del sueldo de los trabajadores y mandado al Banco Nacional de Crédito de México. Sin embargo, el gobierno mexicano nunca regresó ese dinero a los trabajadores. Los trabajadores no supieron cómo colectar su dinero porque muchos de ellos ni siquiera sabían que les deducía una porción de sus cheques. Las personas que sí sabían y trataban de colectar su dinero fueron rechazados o intimidados por el proceso y no volvieron a colectar su dinero. Joaquín Pérez era un bracero y dijo lo siguiente: deben pagarnos, que no busquen pretexto. Nosotros no le pedimos una ayuda al gobierno mexicano. Lo que nosotros les pedimos es que nos reintegren el 10% que nos quitaron. No es un dinero que nos van a regalar, es un dinero que nosotros nos lo ganamos con nuestro sudor. En el año 2005, comenzaron una demanda en el estado de California por el dinero que nunca recibieron los braceros.
En fin, México aceptó pagar los braceros o los familiares de los braceros ya fallecidos $3,500, una suma que muchos braceros dicen que no es todo lo que les deben. De los 212,000 braceros que aplicaron por ese dinero, solo 49,000 pudo comprobar su empleo con talones de cheque u otros papeles. En fin, hay muchos braceros que nunca recibirán el dinero por el que tanto trabajaron. Les quiero compartir un poco sobre mi abuelo. Mi abuelo fue bracero por aproximadamente 10 años. Él trabajaba un tiempo y descansaba y luego volvía a trabajar durante esos 10 años. Él fue expuesto a muchos pesticidas y me comentó que a veces, mientras que trabajaban en la pizca, pasaban los aviones y rociaban todo con pesticida mientras que ellos estaban ahí trabajando. Mi abuelo se enfermó con Parkinson's y se acaba de fallecer a causa de esta enfermedad. Viendo cómo sufrió mi abuelo, me da coraje, porque se enfermó de una enfermedad que poco a poco le robaba la voz, la habilidad de caminar, su habilidad de comer y hasta su habilidad de paparear sus ojos. O sea, quiero que todos sepan por lo que pasaron los trabajadores braceros durante sus años de trabajo. Sufrieron horribles condiciones de trabajo y fueron expuestos a químicas peligrosas. Los braceros tampoco recibieron todo el dinero que les correspondía por el trabajo que hicieron. Mi esperanza es que todos nos recordemos de este programa y aprendamos algo. Quiero que aprendamos que los braceros fueron una contribución importante durante la Segunda Guerra Mundial. También quiero que si volvamos a implementar otro programa bracero, que sea más justo y que los trabajadores no sean expuestos a químicas peligrosas. Les quiero dejar con una última cita de Latin Americans in Texas, escrito por Pauline Keevy. Judging by the treatment that has been accorded him in that section of the state, one might assume that he is not a human being at all, but a species of farm implement that comes mysteriously and spontaneously into being coincident with the maturing of the cotton. That requires no upkeep or special consideration during the period of its usefulness, needs no protection from the elements, and when the crop has been harvested, vanishes into the limbo of forgotten things until the next harvest season rolls around. He has no past, no future, only a brief and anonymous present. Que esta cita ya no sea verdad en el presente. Gracias.